Bueno, entonces ya sabe, agarramos la bolita del mundo, del globo terráqueo, y le damos vuelta y nos vamos ¿para dónde, Alexander? Un momento, por favor, ya activo los micrófonos. Ya vamos a activar los micrófonos, ya va. Ok, giramos la bolita. Bajar de Y compartir. nos vamos ¿para dónde, Alexander? Listo, Ya ahora va, que sí. no lo dejan hablar. Ya Adelante, tienen el Alexander. poder de la palabra. Perfecto. Dale. Buenos saludos. Yo estoy ahora estoy en una ciudad que se llama Barcelona, que no es la Barcelona de Venezuela, es la Barcelona Ok. de España. ¿Dónde ¿Sí? está Piqué? Donde está Piqué, que ya se retira, ¿no? Para los futboleros de Colombia, Piqué ya se retira, ya va a ser su último partido. Creo que él ha tenido una vida convulsionada últimamente, ¿no? El hombre. Bueno, pues yo estoy aquí, pero vivo en una ciudad un poco más abajo. Esto es una autonomía de España que se llama Cataluña, cuya capital es Barcelona, y si bajamos en tren 1 hora, llegamos a una ciudad que se llama Tarragona. En Tarragona vivo yo con mi familia y tengo ahí viviendo ya 11 años, que tengo viviendo en esa ciudad, que es una ciudad muy, muy linda, ahí a la orilla del mar Mediterráneo. Y bueno, ahí estoy yo. Carlos está por otro lado. Carlitos, entonces ya sabe, lanzamos el flechazo de Tarragona para llegar ¿a dónde? Hola, gente amiga. Gracias por esta invitación. Un placer compartir con el amigo Alexander, con el cual compartimos muchas cosas allá en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Un gran amigo, un gran compañero. Saludos a toda tu bella familia. Saludos a todos los que están aquí conectados. Bueno, yo en este momento estoy viviendo en Cúcuta, porque en los últimos 7 años he vivido en muchos lados. He vivido en Quito, en Bogotá, en Riohacha, en Arauca. Bueno, y párate de contar. Y dentro de poco me voy para Puerto Carreño, así que bueno. Pero en este momento estoy viviendo en Cúcuta, tengo ya 1 año y medio viviendo aquí. Como dijo Alma, también Alma una gran amiga, compañera, compartimos muchas cosas. Lo último que compartimos fue el proyecto de Parceros y Panas, un hermoso proyecto de comunicación. Gracias, Carlitos. Gracias, Alexander. Y bueno, yo creo que ya podemos arrancar, podemos iniciar, podemos darle play a este escenario del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro amigo Alexander Hernández para que nos cuente, bueno, ¿qué nos quieres contar, mejor dicho, Alexander? Bueno, buenos saludos. De verdad que en primer lugar quiero enviarle un abrazo muy fuerte a mi querida amiga Alma, con quien comparto trabajo desde hace mucho tiempo. Tengo muchos recuerdos maravillosos de Alma y del trabajo que hemos realizado. Incluso hicimos un trabajo juntos que se publicó sobre Radio Fe y Alegría Guasdualito, que es un trabajo que hicimos con mucho cariño, ¿no? Y bueno, contarles que yo, uno de los oficios centrales que tengo en mi vida es ser narrador de cuentos. Yo soy narrador de cuentos, cuento cuentos a viva voz. Y eso está muy relacionado con el ámbito de la radio, porque en la radio una de las cosas que se ha hecho tradicionalmente toda la vida es contar historias. Y yo quiero contarles y compartir con ustedes algunas experiencias educativas que hemos tenido en torno a esta profesión, a esta actividad humana que es narrar historias. Y yo creo que es la actividad humana que prácticamente ha estado muy de cerca del ser humano. Aquí en España hay una cueva muy antigua que es la cueva de Atapuerca. Y en Atapuerca, que es una cueva del Paleolítico, hay dibujos de seres humanos luchando con animales, hay los bisontes, hay los animales muy interesantes, y lo que era una manera del hombre recrearse y contar sus historias, porque lo primero que ha hecho el hombre en su vida es intentar comunicar y contar lo que le ocurre, lo que le pasa. Así que en este sentido, en el ámbito de la narración oral, lo primero que probablemente a todos se nos viene a la mente son los cuentos. Pero hay muchas formas de narrar, hay muchas formas de contar,
y hay diferentes, digamos, tipos de cuentos. Y yo estoy seguro que lo que les voy a contar no es nada nuevo, porque ya ustedes de alguna manera lo habrán hecho, lo habrán realizado en las producciones que han hecho ahora en todo este trabajo que han venido realizando o que han hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que uno hace y que se aprovecha y que se puede aprovechar mucho en las dinámicas educativas radiofónicas es, por ejemplo, el explicar experiencias personales. Y es que hay tanta gente que tiene tantas cosas interesantes que contar, no solo porque tenga una vida larga y haya vivido mucho tiempo, no, hasta los niños tienen experiencias interesantísimas que contar, cómo les ha ido, cómo les ha surgido algo. Algunos, por ejemplo, niños y niñas tienen experiencias muy alegres que contar, otros probablemente historias tristes con finales felices o con finales que están en desarrollo. Es decir, que una de las experiencias que hemos tenido al trabajar con el relato oral ha sido el de explicar experiencias personales. Y yo a todos ustedes, por ejemplo, que nos están viendo en este momento, les diría, si te tocara explicar una experiencia personal interesante, ¿cuál explicarías? ¿Qué cosa te ha pasado? ¿Qué te gustaría contarle a un grupo de personas? Y de seguro que comienza ahí a moverse el recuerdo y comenzarán a venir anécdotas, historias, pero que parten de la experiencia, que parten de la vivencia, es decir, que han sido reales, que nos han ocurrido. Algunas terribles, algunas maravillosas, algunas cómicas, divertidas, y algunas que han tenido un final feliz y otras que han tenido un final dramático. Por ejemplo, los que han trabajado toda la temática de la migración habrán podido recoger, por ejemplo, experiencias de personas que estaban intentando, por ejemplo, atravesar el tapón del Darién, ¿no? O de las experiencias de las personas las personas inmigradas de toda la vida desde México que han intentado entrar a Estados Unidos, bueno, contarán muchísimas experiencias. Y no solo experiencias terribles. Hace poco yo tuve la posibilidad de conversar con una persona venezolana que se fue caminando desde Panamá hasta Estados Unidos, antes del 12 de octubre, antes que se hiciera este cierre de la frontera, y fue muy curioso porque se dedicó a contarme historias no dramáticas, sino historias interesantes, cómicas, divertidas, y un momento yo le preguntaba, pero caramba, todo fue tan fácil, ese recorrido, y me dice, ¿y para qué, Alexander, te voy a contar lo triste de lo que me ha ocurrido en este trayecto, ¿no? Bueno, son las experiencias de las personas. Y esto es uno de los elementos que podríamos recoger. Explicación de experiencias personales. Imagínense que yo les dijera ahora, a ver, ¿cuántos están ahora conectados? Cuéntenme cada uno una experiencia personal interesante. Cualquiera que sea, pero que tú consideres que sea interesante. Y aquí hay un ingrediente que es lo que yo digo interesante, es decir, que tenga un interés, que sea común, que se comparta algo que pueda resultar de atención para los demás. Es decir, que un relato, una historia debe ser interesante, debe contar algo que asombre, que deslumbre, que diga, no lo creo. ¿Te pasó eso? ¿Te pasó a ti? No puede ser. Esto es lo que llamamos algo interesante, que la gente incluso a veces no lo crea, no lo creo. En el Zulia teníamos dos personajes muy interesantes que se llamaban Roñoquero y Mamblea. Seguro que en Colombia hay muchos personajes de estos también. Y Roñoquero y Mamblea se caracterizaban porque eran muy mentirosos. Y siempre que Roñoquero se encontraba con Mamblea, le contaba una mentira. Y Mamblea le replicaba y le contaba otra historia aún más asombrosa y aún más mentirosa. Entonces, por eso hay el decir es, ya estás como Roñoquero y Mamblea, para decirle a una persona finamente que está mintiendo, ¿no? Entonces, tenemos esta primera experiencia que hemos hecho muchísimas, ¿no? En Radio Fe y Alegría, en nuestras experiencias. Nosotros ahora, desde el proyecto que tenemos en
en Tarragona con Radio Internacional de Venezuela, una radio online donde queremos contar muchas cosas dedicadas a las personas inmigradas venezolanas. Hemos recogido muchas experiencias de personas. Esta es una posibilidad y habrá que trabajarla y habrá que convertirla radiofónica para que la podamos utilizar no solo en la radio, sino compartirla ahora que tenemos todas estas tecnologías que nos permiten compartir sonidos. La segunda experiencia, y espero que Delso me ayude cualquier cosa a que me dé el timbre del tiempo, porque si no, yo los tengo aquí hasta mañana, ¿no? Y segundo, la segunda es la narración de temas y contenidos generales que te apasionan. Y yo les pregunto, ¿qué cosas, qué temas les apasionan a ustedes? Y estoy casi seguro que ustedes tendrán algún tema, algún tema. Por ejemplo, si le pregunto a mi hija, ¿qué tema, mi hija Ana Lucía, qué tema te apasiona? Me hablará sobre Aquiles, sobre la guerra de Troya, sobre los mitos griegos. Le apasiona eso a ella y me podrá tener horas hablando de ese tema. Pero a ustedes, ¿qué les apasiona? Los animales, la ciencia, los números, las historias. Yo que sé que les apasiona, pero por lo general las personas tienen cosas que a lo mejor incluso no han descubierto que les apasionan. Y son cosas sobre las que les gusta investigar, les gusta indagar. Los maestros y maestras que están ahora conectados, ¿qué temas les gusta a ustedes, que les gustaría compartir con sus alumnas, con sus alumnos? Entonces, estas son cosas que contar. Y no hay nada mejor que una persona contando un tema que le apasiona. Por eso yo diría, si quieren saber de Aquiles, pueden conversar con mi hija y les hablará de, bueno, de ese personaje de la mitología griega, de la guerra de Troya, en fin, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántos temas habrá? ¿Cuántos temas habrá, por ejemplo, de ciencia? ¿Cuántos temas habrá de los astros, del movimiento del Sol, de la Tierra, de la Vía Láctea? ¿Cuántos temas habrá ahí de interesantes para contar? En la transformación a convertirlo en un relato sonoro, en que sea interesante, es donde habrá que trabajar. Ya se los diré un poquito más adelante porque quiero ganar tiempo antes que suene la campanita de Delso. Y por último, yo les voy a dar estas tres ideas de las cosas que hemos venido trabajando. Por ejemplo, con maestros hemos propuesto, ahora tenemos un proyecto para trabajar en bachillerato, que es escoger en las áreas de contenido de cada uno de los, aquí en España es cuarto y quinto año de bachillerato, pues escoger de las áreas y de las diferentes menciones que hay, sea de humanidades, de ciencias, de artístico, en fin, escoger temáticas de interés para trabajarlas y convertirlas en producciones sonoras, en podcast, y se están moviendo temas, y hay temas interesantísimos. Es que digamos que no hay ningún tema que no sea interesante, sino que lo que hará que sea interesante o no es la forma de contarlo, la estructura que le damos y sobre todo buscar el ingrediente que haga que esa historia sea de verdad interesante. La sal, ¿no? La sal que le da el sabor a la comida que estamos preparando. Y por último, les quiero hablar de la narración de cuentos. Y en esto de cuentos podemos meter todo el tema de cuentos, mitos, leyendas, cuentos de espantos, de aparecidos. Aquí hay una enorme tipología de saberes populares o de cuentos, ya que no son necesariamente del ámbito de lo popular, sino que son de la escritura, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos ahora de cara al año que viene, en nuestro proyecto de Crear Comú en Tarragona, queremos grabar cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, que son unos cuentos tremendos y terribles. Yo creo que los adultos de aquí que ya hemos pasado por literatura latinoamericana, hemos tenido que tocar a Horacio Quiroga y hemos leído cuentos de la selva. Son unos cuentos maravillosos, terribles, porque son historias terribles,
Y como ya Horacio Quiroga pasa ya de los 100 años, digamos que ya los podemos narrar libremente, porque no tienen temas relacionados con derecho de autor, porque ya forman parte del patrimonio universal. Pues queremos grabar eso en forma de audiolibro, que son los cuentos de Horacio Quiroga, los cuentos de la SER. Eso es una posibilidad, ¿no? Contar historias. Yo tengo un relato, ya venga de la tradición oral, ya sea escrito, en todo caso habrá que respetar al autor, o anunciándolo, o teniéndolo. En el caso de las radios habrá que mirar como ese tema cuando un cuento es de un autor, ¿no? En fin, y ahí tenemos enormes posibilidades. Posibilidad número 1, que yo tomo el cuento tal cual y lo narro a viva voz. Que yo tomo el cuento de la tradición oral, se lo escuché al cuentero de la plaza, se lo escuché al cuentero del pueblo, a lo mejor a vez me lo aprendí en la cabeza, como las cosas pasan de boca a oreja, pues lo cuento como yo lo recuerdo, ¿no? Similar a un cuento en el ámbito de la tradición oral. Lo otro es que complique la historia. Y ese cuento de la tradición oral o de la literatura lo trabaje un poco más en el guión que vamos a ver más abajo y yo lo dramatice. Entonces ahí abro la posibilidad ya del cuento individual que narra un narrador o una narradora y lo convierta en un cuento un poco más colectivo, donde puede haber un narrador y donde puede haber personajes. Y ahí pueden aparecer y participar de manera comunitaria muchas más personas, muchos más niños y niñas, porque puede haber además una división del trabajo muy interesante. ¿Quién lleva los micrófonos? ¿Quién controla los volúmenes? ¿Quién hace los efectos especiales naturales? ¿Quiénes son las voces? En fin. Por lo tanto, tenemos como esa posibilidad que siempre da el cuento, ¿no? Por lo tanto, ahí les presento estas 3 opciones, estas 3 posibilidades en las cuales nosotros, en nuestra experiencia, hemos indagado, y es una experiencia en la que ha trabajado muchísimo la radio popular, la radio comunitaria latinoamericana, y seguro que ustedes, no les estoy, digamos, descubriendo el agua tibia, ni les estoy diciendo lo rico que es el mango cuando ustedes han comido mango, ¿no? En fin, por lo tanto, ahí tenemos ese tema. Tenemos 3 opciones. Explicación de experiencias personales, narración de temas con contenidos generales de la clase o de los contenidos que a mí me apasionan, o narración de cuentos. Y el otro tema que le decía es que, o lo otro es que yo me arriesgue a un tema aún más complejo e interesante, es que haga mis propias ficciones, a que me invente mis propios cuentos o que cree cuentos colectivos con mi grupo de trabajo, y eso se complica aún más. Es decir, tenemos una enorme posibilidad en este sentido, ¿no? Por lo tanto, una vez que seleccionemos qué línea quiero hacer, la explicación de experiencias personales, la narración de temas y contenidos generales o la narración de cuentos, el siguiente paso será desarrollar y organizar el guión del relato. Para orientar el proceso, pues debemos diseñar el diseño del relato. ¿Por dónde voy a ir? Incluso si es un narrador solamente, pues debo hacer el guión, apuntarme las acciones que quiero hacer, el tiempo de duración, el lenguaje que voy a utilizar de acuerdo al público que voy a tener, los recursos sonoros. A veces llenamos como de muchos recursos sonoros un texto, un relato, ¿no? Los detalles, ¿no? Todo es un detalle, las pisadas, el viento, las olas del mar que se escuchan allá a lo lejos, una gaviota que pasó, pero tampoco debemos saturar un relato, porque al final cuando una persona narra, como un cuentero narra, lo más importante es la palabra y lo que está diciendo el cuentero. Otro elemento que debemos tener en cuenta son los aspectos técnicos de grabación. ¿Cómo lo vamos a grabar? Y hoy en día que esto se ha hecho pues súper accesible, porque hasta con el teléfono podemos grabar la voz. Y luego que hay una serie de recursos que podemos utilizar después para editar, ¿no? Porque hay editores de audio
gratuitos. Por ejemplo, hay uno que estamos nosotros utilizando en la universidad y que lo utilizan los estudiantes, que se llama el DaVinci. Y es un editor de descarga gratuita. Lo podemos grabar, lo podemos descargar, una parte suficiente para los que trabajamos en radio, esa parte que podemos descargar de manera gratuita, nos permite hacer 1000 cosas. Podemos poner la voz, podemos poner efectos, podemos tener todo eso ahí, ¿no? Por lo tanto, siempre es conveniente que podamos apuntar, que podamos establecer sobre el papel un guión. Hay técnicas de elaborar los guiones, en fin, pero lo importante es que lo que vamos a grabar, lo que queremos contar, la historia que queremos transmitir, se plasme y se organice en un papel, con dibujitos, con esquemas, saber lo que cada uno va a decir, que esté bien escrito, en fin. Eso será, por lo tanto, la redacción de las ideas o toda la trama del relato. Y después de todo esto que viene, después de esto viene manos a la obra. Y manos a la obra es la posibilidad de crear y de construir el relato. Estas son experiencias, yo no lo estoy inventando ni hablando de teoría. Estas son cosas que nosotros hemos hecho, que ha hecho Edelso, que han hecho ustedes, que Alma ha hecho. Además que Alma es una narradora, es una cuentera nata, ¿no? Así que cada uno de nosotros lleva un narrador nato. Por lo tanto, ¿cómo hacer para que esa práctica de narrador que nosotros tenemos se convierta en una herramienta que nos permita alegrarle a la vida de los demás? Porque el cuento tiene una característica que, a diferencia de la escritura, que es un acto solitario, yo para escribir pues, me pongo delante de la computadora o del papel y escribo. Es un acto solidario, ¿no? Es un acto solitario. Sin embargo, el acto de la narración oral es un acto solidario, colectivo. Yo cuando voy a narrar cuentos directo, a viva voz, yo necesito que haya un público. Yo necesito que haya gente. Si no hay gente, es ridículo que yo me pare delante del espejo a contarle un cuento al espejo, ¿no? Necesito gente. Aunque yo lo haga por la radio siempre, el narrador o los narradores o los actores siempre deben colocarse en su cabeza o hacer el ejercicio de imaginación que la gente nos está escuchando. ¿Y cómo nos está escuchando esta gente? Y son abuelitos, y son niños, y son adultos, o es un público diverso. Por lo tanto, a partir de aquí, hay que grabar. Y como grabamos, después tenemos que escuchar. Y después que escuchamos, nos tenemos que preguntar, probablemente ahí convocamos amigos y amigas, y preguntarnos cosas como, por ejemplo, ¿cómo estuvo el ritmo del relato? ¿Estuvo animado? ¿Estuvo interesante? ¿Estuvo monótono? ¿Estuvo aburrido? Yo creo que utilicé la velocidad adecuada. Iba contando con una velocidad adecuada, por lo menos, o iba muy lento, o iba muy rápido. Y lo otro, con los amigos, preguntarles, ¿la historia que acabamos de contar quedó clara? ¿La entendiste? Yo creo que estas son como unas herramientas básicas que estoy seguro que yo las estoy contando aquí porque las tengo organizadas, porque encima intento enseñar a mis alumnos y a mis alumnas estas cosas, y además son cosas que yo aplico en la práctica, en mi práctica radiofónica y en mi práctica como narrador. Pero yo estoy seguro que en la medida que yo he ido hablando, ustedes también han ido diciendo, pero eso lo hago yo, eso lo hago yo. Y eso me parece fantástico, porque quiere decir que hay una sistematización de la práctica, porque las cosas no se pueden hacer, sobre todo cuando trabajamos el relato, esto no se puede hacer de buenas a primeras, hay que organizarlo. ¿Por qué? Porque una cosa que hay que ver es que los relatos son organizados y tienen una estructura, sobre todo el relato oral. Puede ser que el relato cinematográfico, el relato de otra naturaleza, tienen otras dinámicas, ¿no? Pero el relato oral comienza. Si ustedes recuerdan el cuento de los tres cerditos, el cuento de los tres cerditos tiene un orden. Comienza, luego si son tres cerditos, ¿cuántas cosas tendrán que pasar? Tendrán que pasar
3 cosas. Y luego vendrá Tiempo. el desenlace. Y justamente acabo de acabar. Edelso y todos amigos y amigas, muchas gracias. Espero que haya sido de interés. Recuerden esa palabra importante, ¿no? Mi expectativa es que ojalá esto haya sido interesante para ustedes. Muchas Chévere, gracias. gracias, Alexander. De todas maneras, hay unas cositas acá en el chat que la gente pues interactúa, nos ayuda nuestro amigo Daniel, un poco para bueno, darle voz a aquellos que están escribiendo también, y si de repente alguien quiere hacer una participación muy corta, preguntar algo, opinar algo, lo puede hacer en este momento. Levanten la manito y pueden participar. El profe Pedro levantó el dedito por allá. Adelante, profe Pedro. Nos acompaña entonces con lo que nos quiere decir. Dale. Ya le van a activar el micrófono. A ver, ahora sí me escuchan. Perfecto. ¿Parece? ¿Me escuchan? Sí, 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 te lo escuchamos. Listo, profe Alexander. Felicitaciones, pues, por estar por allá al otro lado del mundo, como se dice. Y estamos acá, pues, escuchándolo con mucha atención. Chéverísimo lo de los cuentos. Usted me trae a la memoria de nuestros antepasados. De pronto, yo no conocía a mi abuelo, pero me cuentan que mi abuelo era uno de los cuentistas que lo contrataban para que contara cuentos toda la noche. Y la verdad que la gente quedaba muy satisfecha y lo invitaban en varias ocasiones, y de verdad pues que resaltar esa parte. Pero entonces mi pregunta que le tengo, profe, es algo que, según los que comentan, pues los de mi familia, él echaba muchos cuentos de Pedro de Urdimales. Entonces la pregunta que le tengo es, ¿ese personaje existió, solamente esos cuentos, o hasta si tiene un cuentito de Pedro de Urdimales por ahí cortico? Muchas gracias, profe. Esa sería la inquietud. Sí, los cuentos de Pedro de Urdemales se cuentan en Colombia y se cuentan en Centroamérica también. Son muy populares. Y bueno, es el personaje, en Venezuela sería como los de Tío Tigre y Tío Conejo. En algunos lugares serían los de Anansi, que es un personaje araña, es un personaje, y es justamente un personaje hábil que surge de problemas, en fin, ¿no? No es exclusivo de Colombia. Recuerden que también nosotros tenemos mucha influencia de muchos lugares, ¿no? De toda la mitología indígena, de todos los cuentos populares que vinieron de África, y también toda la cuentística que vino de Europa, no solamente de España, ¿no? Son unos cuentos fantásticos. Los invito a todos a buscar los cuentos de Pedro de Urdemales. Es fantástico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Pedro, también por acompañarnos con esta pregunta. ¿Y qué nos cuenta la gente, Daniel? ¿Qué nos dice la gente en el chat? Bueno, por supuesto, la gente en el chat está muy emocionada, y cuando Alexander nos hacía, o pues nos comentaba, que nos preguntaba cuál es esa cosa, ese tema del que nos gusta hablar, del que nos apasiona hablar, todos empezaron allí a escribir en el chat. Entonces dice Ramón de Subiría, en Ramón de Subiría nos apasiona el rock. Mari nos dice dibujar, editar, radio, cantar y escribir. Yerlis Pestana, la profe Yerlis, nos dice, me apasiona la lectura, me apasiona la ciencia. Repiten, bueno, por aquí el Colegio del Placer nos dice, temas que nos apasionan: a Blanca Lilia, la flora en general y la catequesis; a Laura Natalí, la narrativa en todos sus contextos; a José Mesías, los deportes; a María Alejandra, la fauna y el emprendimiento; a Catarina le apasiona la producción alimenticia global y el emprendimiento también. Y todos coinciden con la lectura y la lectura. Por aquí Samuel dice, bueno, temas que nos apasionan. También nos dice el Colegio del Placer que nos devolvió la película a nuestra niñez, y esto nos enamora para a la vez enamorar a los niños al maravilloso mundo de la lectoescritura. Adriana Villegas dice, extraño los cuentos que los abuelos nos contaban en las tardes de café,
con empanada en el Parque Obrero. Luego nos dice Lisbeth Montoya, dice, los temas que nos apasionan son el juego, los derechos, el ambiente, perdón, el medio ambiente, cantar, dibujar y desde luego crear historias. Johan Velázquez dice que la grabación de todas esas historias terminan ayudando a la recuperación de la memoria histórica de las narrativas. Jennifer, desde aquí del Carmelo, en Bogotá, nos dice temas que nos apasionan. A Jennifer, el horóscopo, la mitología, la música, la historia, los personajes históricos. A Samuel Rosso, la producción musical, la instrumentación, la producción audiovisual. Luego nos dice Samuel, comenta los mismos temas y ellos son los creadores de una bella serie de este taller en radio escolar Suenan Ondas de Convivencia que se llama Los Genios de la Paz. Y bueno, esos son los comentarios que tenemos hasta este momento. Muchas gracias. Alexander, la Sí. cerecita en el pastel. Genial. Bueno, miren, aquí tienen, yo por ejemplo, el reto, yo creo que toda herramienta educativa debe tener un reto. El reto es el que nos impulsa a hacer algo. Si hay estos temas de interés, pues pongámonos a trabajar en estos temas, ¿no? Que son temas que nos pueden inspirar. Vamos a hablar de podcast o de producciones radiofónicas sobre el rock, ¿no? Yo hace un tiempo escuché sobre rock colombiano, escuché unos podcasts interesantísimos, cosas que ignoraba completamente, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de emprendimiento. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué emprendimientos significativos sería interesante que la gente contara? Estos son historias maravillosas. La gente cómo se reinventa y cómo produce pues estas formas. Hoy día le llaman emprendimiento. Mi padre, en tiempos pasados, que de donde viene mi afición por la narración oral, que era que mi padre por las tardes se reunía con nosotros y nos contaba cuentos de miedo, ¿no? Eso no se me va a olvidar nunca. Y ahí vino mi interés por los cuentos. Pero él era un emprendedor. En ese tiempo no se utilizaba esa palabra es moderna, emprendimiento. Nuestros familiares, abuelos, eran unos emprendedores fantásticos, ¿no? Bueno, contar los emprendimientos de la gente. Estos son historias fantásticas. Son historias. ¿Cómo los contaríamos? En forma de cuentos, en forma de historias de vida, en forma de relatos. Por ejemplo, una de las cosas que decían aquí, por ejemplo, la ciencia. La ciencia, tenemos en la radio popular y comunitaria, creo yo, un compromiso con producciones científicas, con contar la ciencia. Es importante. ¿Cómo contar la ciencia? Bueno, hay que inventárselo. Hay muchas producciones ejemplares para este tema de cómo contar ciencia, de cómo comentar la experimentación, de cómo contar las mujeres en la ciencia, las grandes científicas que hemos tenido y que han hecho aportes significativos. Por ejemplo, contar la vida de estas científicas, ¿no? Últimamente han surgido, por ejemplo, muchas publicaciones y podcasts referidos a mujeres científicas que han sido las eternas olvidadas, ¿no? Sobre cantar, sobre dibujar, sobre deporte, sobre catequesis, sobre fauna. Bueno, habrá que seguir los pasos, habrá que proponérselo. Vale, yo quiero hablar sobre estos temas, los planifico, los convierto en guiones radiofónicos, busco los talentos que están en la comunidad y a grabar. Vale, excelente, Alexander. Bueno, nos queda una última participación y se la vamos a dejar, por lo menos de esta parte, ¿no? Así que no se vaya. Y se la vamos a dejar a nuestro amigo Jorman Galvis. Dale, Jorman. Ya le vamos a activar el micrófono, Jorman. Jorman está ahí desesperado, pero... Tienes que activarlo tú, Jorman. A ver. Ajá. Alexander, un gusto de verdad escucharte. Me hace pensar un poco también en las posibilidades que tiene uno de contar la realidad de la comunidad, ¿no? El hecho de que, bueno, hay situaciones que vive la gente y que cómo la radio puede convertirse en un medio para poder contar lo que está sucediendo con las comunidades, ¿no? Se me ocurre a mí que no es necesariamente la denuncia, ¿no? Que no somos un medio de comunicación para transmitir una denuncia, pero sí a través de pronto de una radionovela
o de pronto de pequeños spots que cuenten la realidad de la gente y así mismo, al mismo tiempo vamos como haciéndole saber a quienes necesitan saberlo, o mejor dicho, a quienes deberían saberlo para responder por esas necesidades de las comunidades. De verdad que es bien interesante cómo empezar a ver en el entorno para luego convertir eso en una expresión sonora. La verdad que me gustó mucho tu intervención, hermano. Sin duda alguna, Jorman, la historia local, la historia comunitaria, es una manera fantástica de convertirlas en relatos teniendo como protagonistas a la gente de la comunidad. Y sobre todo, el relato desde la naturalidad de la narración de las personas. No se me viene a la mente 100 años de soledad cuando se funda Macondo, ¿no? Esa primera ranchería que nació en Macondo y cómo se construyó, ¿no? Yo me imagino a los Buendía, a la gente contando, ¿no? Cómo se fundó el barrio, qué actividades hay, o también, por ejemplo, las aspiraciones, ¿no? Eso también es muy bonito contarlo, es decir, las aspiraciones de la gente, es que yo quiero transformar mi entorno de esta manera, es que yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Es muy importante. En historia local, el relato oral, el relato de las personas es fundamental. Incluso el profesor Pedro, ¿no? Que hablaba de su padre, de su abuelo. Sería interesantísimo poder recuperar alguno de esos cuentos que contaba, ¿no? Y volverlos a hacer vivos. Yo creo que tenemos como muchas herramientas. Hay mucha tela marinera que cortar. Gracias, Alexander, por estar presente, por regalarnos toda esa experiencia maravillosa y como siempre con esa simpatía de comunicar de esa manera que transmite mucho. Así que bueno, con esta parte pues no quiere decir que cerramos el tema de Alexander, sin embargo queda ahí abierto, pero sí queremos pasar al otro tema que tiene que ver también con el tema de contar, de hacer y sobre todo con el tema educativo o educomunicativo. Y para eso vamos desde España hasta Cúcuta, tremendo pase, ¿no? Con nuestro amigo Carlos Cris. Dale, Carlito. Bueno, gracias a todos y todas por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y así como dice Alexander, o sea, realmente, sobre todo en el mundo de hoy, donde la información está tan accesible, hablar de cosas que nadie conoce creo que es muy difícil, a menos que sea una persona que esté escondida en una montaña, un ermitaño o algo así. Entonces, lo interesante de estas conversaciones, por eso la idea de que sea un conversatorio, no es tanto descubrir el agua tibia y hablarle de ustedes cosas que seguramente habrán hecho, sino ver hasta qué punto podemos profundizar aún más las cosas que hacemos. Y de repente repensar cosas que a lo mejor ya hemos pensado, porque yo estoy seguro que casi nada de lo que yo voy a decir va a ser novedoso, pero hasta qué punto nos permite la oportunidad de repensarnos, un poco como hacemos en Año Nuevo, que muchas veces todos los años nuevos nos prometemos adelgazar, correr, hacer gimnasia, pero después nunca lo hacemos o lo hacemos de una manera. Entonces, bueno, lo importante de estos procesos de gente que seguramente, como todos los que están aquí, tienen mucha experiencia, tiene que ver con esa idea. Entonces, bueno, el tema que me pidió, perdón, ya va. El tema que me pidió compartir con ustedes, Edelso, bueno, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ha sido la lucha de toda mi vida. Que tiene que ver, pero no solamente con respecto a la radio escolar, sino con la educación. O sea, yo históricamente he sido una persona que ha siempre querido romper con los paradigmas educativos. No soy la única, hay sopotoscientas, Paulo Freire, Montessori, imagínense. Pero lo malo es, hay que sentarse a pensar hasta qué punto realmente la educación ha logrado romper. Siempre se dice que estamos en crisis, y cómo realmente la educación, a pesar de que hoy en día hay tantas herramientas que se pueden usar
para hacer una educación diferente, haga la prueba, pregúntale a cualquier persona, le dice, cuando yo te digo escuela, colegio, universidad, ¿qué es la primera imagen que se pasa por la mente? Y yo estoy seguro que el 95% de esas personas van a hablar o de una pizarra, o de un pupitre, o de una mesa, o de un libro. O sea, muy pocos van a decir, tú me dices escuela y pienso en una radio. Eso lo veo poco probable, los que trabajamos en radio escolar. Pero en términos generales, comunes y corrientes, siempre seguimos con ese paradigma, a pesar de que hay años proponiéndose que la escuela tiene que cambiar. Entonces, por eso es importante que conversemos sobre estas cosas, porque muchas veces, no, sí, yo tengo una radio escolar, la radio está ahí, pero hagámonos la pregunta, ¿hasta qué punto esa radio escolar forma parte de la cotidianidad del aula? Normalmente la radio escolar es considerada una herramienta extraescolar, o sea, es una actividad extra. Y de hecho, por eso muchas veces los docentes nos negamos porque decimos, oye, tengo tanto trabajo y ahora de paso me voy a meter a hacer radio escolar. No, hombre, estás loco. Igual pasa con el teatro, pasa con los cuentos. O sea, creemos que estas cosas son un trabajo adicional. Y claro, es de esa manera si seguimos con los paradigmas viejos de la escuela. O sea, si seguimos entendiendo la escuela, que eso no quiere decir que antes la escuela no era válida, por supuesto que sí, ese formato funcionó, pero estamos en el siglo 2021, o sea, estamos en el año 2022. Entonces, bueno, tenemos que, mientras nos rompamos con eso, eso lo vamos a sentir como un trabajo adicional. Entonces, bueno, esta propuesta que hicimos con los voceros escolares, por eso, o sea, lo bueno es que al igual que Alexander, o sea, esto es algo que nosotros hicimos. Edelso, por cierto, formó parte de esta propuesta. Y Alexander hubo mucho tiempo que no formó parte, pero nos ayudó, estuvo interesado, motivó. O sea, fue algo que se hizo y que nosotros creemos que se logró. O sea, con esta propuesta se logró incluir en 6 escuelas del estado Mérida el trabajo de la radio como parte de la cotidianidad pedagógica. Le voy a pasar. Este es un video muy largo. Solo les voy a poner el inicio un poco para que ubiquemos la experiencia. Un poco para que ubiquemos la experiencia. Voy a poner solo los primeros minuticos. A ver. Lo pudieras poner en grande, Carlito. Eso es lo que quiero hacer, pero no sé muy bien. Ya. Deme un segundo. Al lado del volumen. O en la copita de presentación. O en qué... Muy bien. Vamos a grande. En vista de un programa que existía aquí en la radio y que existe todavía del Rincón de los Niños, donde la compañera Legixia Torres le dedica, como muchas otras radios, 1 hora los domingos a no solo a los niños sino a la familia. Este programa lo escuchaba también una maestra en una escuela cercana a la radio, se llama Escuela Estado Anzoátegui, y a ella le gusta tanto el programa que pasa el programa en el salón y hace que los niños discutan sobre este programa. Bueno,
en principio, lo voy a dar, el programa dura 10 minutos, así que no lo puedo poner completo, pero lo que me parecía uno ahí ven la ubicación, o sea, esta era una escuela rural, pues, una población que no, ahí no habían más de 200 familias. Sin embargo, logramos incidir en las escuelas de todas cercanas de la comunidad, cerca de 6 escuelas de poblaciones más grandes. Entonces, y así como oyen ahí, el programa nace justamente porque hay una maestra que tiene la iniciativa de escuchar un programa que no era el de los voceros, era otro, pero estaba dirigida a la familia de los niños y ella lo empezó a vincular con la escuela, con la parte cotidiana del salón. Entonces, bueno, conversando con ella, con otra gente, empezamos a pensar entonces, oye, qué importante es que esto forme parte de lo cotidiano. Y empezamos a hacer esta propuesta. Pero antes de hablar un poquito de la propuesta, sí quiero revisar, repasar, porque sé que ustedes han escuchado esto miles de veces, pero sentémonos a pensar hasta qué punto de verdad, yo estoy haciendo estas cosas. ¿A qué me refiero? O sea, muchos de nosotros hablamos que hacemos educación popular, pero muchos de nosotros no nos hemos sentado a revisar con calma que si realmente, o sea, día a día, o sea, de verdad, estamos haciendo esto. O sea, en primer lugar, o sea, para hacer esto es porque es importante. Porque para hacer que la radio forme parte de la pedagogía cotidiana del salón, tenemos que romper los paradigmas, porque si no, no se logra. O sea, no se logra. Con el paradigma tradicional siempre vamos a encontrar un enfrentamiento a esta idea. Porque, bueno, porque por ponerse un ejemplo, para la educación tradicional, los contenidos son fundamentales y los resultados son muy importantes. En cambio, para el paradigma de educación popular no lo es. Vamos a verlo rapidito. En primer lugar, la clave de la educación popular es el diálogo de saberes entre los educandos. Mucha gente dice, pero ¿qué voy a hablar con un niño de 8 años? Oye, qué forma de irrespetar al niño. O sea, ese niño ha tenido experiencia. Ese niño puede hacer perfectamente lo que dijo Alexander. Y nosotros lo desvalorizamos. Entonces, la idea es, y pensamos que dialogar es decirle, permitirle que diga 2 cositas, levante la mano o traiga algo que compartir. Entonces, no, el diálogo es algo más profundo. El aprendizaje se hace a partir del otro. Eso también lo decimos mucho, pero ese otro normalmente es el maestro. Y sigue siendo así hoy en día. Sigue siendo así hoy en día. La forma de esto, que es clave, lo que les dije al principio, la forma de aprender son tan importantes como el resultado. Eso hoy en día, por mucho esfuerzo que hagamos, eso es una lucha muy importante que tenemos que hacer si queremos incorporar la radio en lo cotidiano. Porque ¿qué es lo que pasa? Si evaluamos resultados, ¿qué resultados vamos a evaluar? Los procesos para la educación popular y para este tipo de educación son claves, no solamente el resultado. Y ahí, de hecho, tenemos que ser innovadores en la forma de evaluar. Porque si no, si hago este trabajo en el salón, que fue lo que hicimos en Vocero, nosotros le damos pistas a los docentes de cómo hacer para evaluar las cosas de una manera diferente, no solo fijándose en el resultado. Lo otro importante es el diálogo entre iguales. Ese era otro reto muy fuerte, porque normalmente nosotros decíamos, miren, el programa de voceros tiene que salir del interés del niño, lo que decía Alexander. O sea, si el niño está motivado, entonces, o el adulto, o el joven, porque este se puede hacer a todo nivel. Entonces, eso va a ser, bueno, el 90% del trabajo es la motivación. Entonces, la forma de lograr eso es que seamos iguales. Entonces, por ejemplo, un conflicto que había, el tema que vamos a sacar al aire por la radio, que nosotros insistíamos que tenían que ser los niños los que lo decidían. Pero lamentablemente nosotros desconfiamos de los niños, o de los jóvenes, o de los aprendices, porque hasta desconfiamos de los adultos. Entonces, les decimos, yo les voy a dar libertad a decidir,
Pero yo les traje un temita a ver qué les parece. Entonces, claro, cuando el experto trae el temita a ver qué nos parece, todos los demás se van a sumar a ese temita. Entonces, el reto era eso, o sea, que la persona tenía que confiar en que el tema que fuera a elegir las personas en un diálogo de iguales. El otro es que el protagonismo se lo quiere, o sea, el maestro inconscientemente, porque así nos forman. El maestro siempre quiere ser el protagonista, quiere dar la última parada. El maestro, el profesor universitario, de todos los niveles. Siempre queremos ser, sin ni siquiera darnos cuenta, los protagonistas. Y algo muy importante es entender que no existe una sola verdad. Eso siempre lo decimos. Pero al final, como maestro, siempre queremos, o como profesores, queremos dar la última palabra y ser los que decimos lo último, para que lo último, que es la verdad, es lo que quede. Entonces, bueno, y de ahí entonces, ¿qué es importante en un trabajo de radio escolar, con niños, con gente? La humildad, la participación, la verdadera horizontalidad y el respeto son fundamentales. Si no, eso no funciona. Seguiremos siendo, la radio seguirá siendo una actividad extraescolar y bueno, seguiremos con los mismos sistemas. Bueno, ahora entrando un poquito que en este marco se trabajó, aunque ustedes no lo crean, se trabajó con mucha fuerza. Y lamentablemente el proyecto de voceros escolares empezó a tocar, yo diría los intereses, las fibras. Y entonces mucha gente a veces se siente ofendida cuando uno empieza a insistir en cambiar los sistemas. Y existen frases como esta: con la educación de mis hijos no te metas. Esa es una frase muy triste. Esa es la que no permite que cambiemos en la educación. Porque quiere decir que yo necesariamente tengo que hacer la educación como tú dices que es. Y entonces vamos a la verdad absoluta. Entonces, bueno, todo esto trajo muchos problemas, pero tuvimos muchos aciertos. Y de verdad creo, claro, se lo dice el que está enamorado de la propuesta, pero yo creo que nosotros realmente logramos romper muchos paradigmas en las escuelas. Y los profesores, ¿qué buscábamos nosotros? En primer lugar, lo primero que le aclarábamos a la gente es que nosotros no queríamos hacer radio. Eso sonaba así como raro. ¿Cómo es eso que no quieren hacer radio? Suena así como, bueno, ¿qué es esto? Por eso el lema era más allá de hablar por radio. Porque lo que se acostumbra normalmente en el ministerio, en las escuelas, cuando se hace un programa de radio, es que los niños vayan, hablen por la radio, la pasen. Y no desvalorizo eso. Cuidado con eso, eso es bonito, eso es chévere, pero no es implicar la radio en lo pedagógico, sino que simplemente, como digo, es una actividad extra. O muchas veces, como en una escuela donde yo trabajé, la radio escolar se escuchaba en los recreos. Entonces los niños en su recreo iban y entonces se ponía la radio escolar por los parlantes de la escuela y esa era la radio escolar. Entonces eso está bien, no es malo. Pero no, insisto, no es involucrar lo pedagógico. Y no, eso es lo que nosotros queríamos. Nosotros le decíamos a la gente, nosotros lo que queremos es que la radio sea una herramienta. No es que sea el fin en sí mismo. No, que la radio fuera la herramienta que llevara adelante este proceso. Entonces, bueno, y algo importantísimo era, porque justamente sabemos que en el mundo de hoy, por toda la actividad, antes cuando yo era muchacho, era, bueno, ir a una escuela era interesante escuchar a un maestro hablar, porque lo que él decía a veces no se conseguía en otro lado. Pero hoy en día, como dije al principio, todo lo que hablamos se consigue en internet. Es más, ustedes se meten en YouTube y van a conseguir el documental que yo les estoy pasando. Entonces, bueno, la importancia de estos procesos es que conversemos y reflexionemos. Eso es lo importante, no esperar cosas nuevas, sino que reflexionemos, que eso es lo que espero que yo les llegue al corazón, no tanto al cerebro. Entonces, bueno, algo importantísimo era romper la rutina para motivar al muchacho, para que la gente, oye, qué bien, escúchale, ahora yo voy a aprender geografía haciendo radio. Entonces, eso era interesante, ¿no? Entonces, aquí van ejemplos que nosotros hablábamos con la gente,
Estas cosas que le estoy presentando formaban un poco parte de la inducción que le dábamos a los profesores. Porque lo primero que realizaba, claro, en esa época, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, Shakira ni siquiera se había casado con Piqué. Entonces, bueno, pero el caso es que nosotros poníamos ese ejemplo, decíamos a los maestros nos decían, oye, pero si un alumno dice que el tema de clase va a ser Shakira. Nosotros decíamos, genial, genial. O sea, claro, nosotros estamos ahí para orientar cómo se va a hacer. Eso será importante, por eso somos facilitadores. O sea, que ustedes quieren traer a Shakira, niños, chévere, vamos a traer a Shakira. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos abordar Shakira, geografía con Shakira? Bueno, vamos a averiguar dónde nació Shakira, cómo era la zona geográfica de Shakira, cuáles eran los pueblos que estaban cerca de Shakira. Entonces, bueno, ahí vamos a conocer una gran parte de Colombia. Y así sucesivamente. ¿Qué comía Shakira? Entonces, bueno, con lo que comía Shakira podemos perfectamente identificar nutrición, si se nutría, si tenía buenos niveles de nutrición o no, etcétera, etcétera. Entonces, así, bueno, los maestros les costaba, pero se daban cuenta, oye, bueno, ¿verdad que sí? Y tal, y empezaban a trabajar, ¿no? Otra cosa que también decía la gente, y los mismos niños, era, pero es que a mí no me gusta hablar por radio. No, a mí no me gusta hablar por radio, yo no quiero participar en la radio. Entonces nosotros decíamos, es que no, tú no tienes por qué, tú no quieres hablar por la radio, no hables por la radio. Y la gente se queda así, ¿cómo es eso? Porque claro, cuando nosotros vemos una película, oímos radio, juramos que el locutor es el que hace todo. Y ahí, bueno, hay un sinnúmero de cosas. Para sacar un programa de radio al aire hay que hacer muchísimas cosas. Entonces le decíamos, no, miren, ustedes deciden quiénes son los que hablan. Entonces, bueno, otros investigan sobre el tema, otros investigan chistes, otros investigan sobre la música más adecuada. Entonces se armaba un equipo de los cuales solo dos hablaban y los demás hacían un trabajo, creo que hasta más fuerte que los que hablaban. Entonces, así la gente empezó a darse cuenta, oye, ¿verdad? Y empezaron a valorar algo importante, de que la radio no es el locutor, la radio no es la persona que habla solamente. Claro que esa persona es, pero no es lo único, sino estamos, como siempre decimos, los trabajadores invisibles. Entonces, bueno, eso fue muy importante, romper esos paradigmas. Ya. Entonces, bueno, un poco para cerrar, porque ya me van a tocar el timbre. En concreto, esto es otra cosa importante que Ederson me dijo que se los comentara y creo que es verdad. Para hacer este trabajo, no necesitamos, si tenemos la radio, extraordinario, mucho mejor, por supuesto que sí. Pero si por mala suerte no tenemos radio, igual lo podemos hacer. Porque hoy en día hay muchas cosas. Número uno, las radios comunitarias ya no son tan perseguidas como cuando Alexander y yo éramos más jóvenes, ¿verdad, Alexander? Entonces, digamos que ahorita hay muchas radios comunitarias, hay muchas radios institucionales. Aparte de eso, uno mismo puede crear con mucha facilidad una radio digital. Y esa ni siquiera necesita permiso. O sea, en nuestra época, sonar 1 kilómetro alrededor de la escuela era un peligro porque nos podían meter en un problema, ¿verdad, Alexander? Pero hoy en día eso no pasa. Hoy en día tú puedes hacer tu radio digital y tal, y no sé qué, y tienes una radio. Entonces, bueno, en fin. Y en esa época nosotros insistíamos en eso también. O sea, la radio era clave y los alumnos los colegios tenían la suerte que contaban con Radio Pedregal. Pero nosotros siempre insistíamos que no era necesario tener radio. ¿Por qué? Lo único que tú necesitas es buscar una radio que seguramente habrá amiga, o hoy en día, como digo, hacer una radio digital nosotros mismos. Y entonces, ¿cuáles eran los compromisos? Bueno, la escuela tenía unos compromisos. Era apoyar logísticamente la capacitación de los voceros. O sea, ellos tenían que darnos un espacio en el horario de clase. Eso era una lucha terrible. Pero insisto, pero para nosotros eso era una cosa de honor, porque si estábamos hablando que queríamos romper
con la idea de que la radio era una actividad extraescolar, lo primero que ellos tenían que ceder era un espacio en su clase, porque si no iba a volverse una actividad extraescolar. Entonces, eso se hacía. Permitir reuniones semanales, y algo importantísimo es que eran cinco escuelas, y entonces cada escuela tenía un programa semanal. Un día a la semana, pero las demás escuelas se comprometían a escuchar también el programa del otro. O sea, no, si Radio Mucurubá, si la escuela Mucurubá el lunes sacaba su programa, las demás 5 escuelas también tenían que escuchar el programa y debatir sobre el contenido del programa. No tanto en sus aspectos técnicos y esas cosas, no, porque insisto, la radio era una herramienta, sino en lo que se hacía. Y debatirlo. Y algo importantísimo era que esta actividad había que incluirla en el plan de evaluación de la escuela, del salón. Todos esos elementos garantizaban que realmente nuestro espacio no iba a ser una actividad extraescolar. ¿Qué compromisos tenía la emisora? Que para cualquier emisora no es muy complicado. Capacitar como a los voceros, como voceros a los alumnos, que eso era muy fácil, era una cuestión de 3, 4 días, que íbamos unas horas para capacitarlos con cosas mínimas. Visitar semanalmente a los participantes, que en este caso no necesita ser la emisora, puede ser una persona que en la escuela sepa sobre radio y los acompañe. O sea, en esa época lo hacíamos con la escuela, con la radio, porque la radio era el promotor de este proyecto. Pero no se requiere necesariamente ese compromiso. Les estoy poniendo estos compromisos para que lo entiendan, pero cualquiera de estos compromisos los puede asumir cualquier otra persona que sepa sobre radio. Producir el espacio, eso sí es un compromiso que hay que conseguir con la emisora o con la radio digital, o sea, que el espacio esté ahí, que lo puedan hacer. Y también evaluar, o sea, nosotros ya no académicamente, sino evaluar para que la gente crezca, para que las cosas vayan mejorando. Una de las cosas que fue una lucha terrible dentro de la misma Radio Fe Alegría es que la gente nos decía, uy, pero ¿y la audiencia? Tú en esa hora, porque claro, la calidad técnica y todo eso de ese espacio era de media hora, no era una hora, era media hora, era muy mala, por supuesto que sí, sobre todo a los inicios. Después no, después esa muchachita que ustedes vieron al inicio, esa después hasta hizo comunicación social y todo eso. Pero el caso es que inicialmente era fuerte y nosotros decíamos, es que la apuesta a esto es que la gente, bueno, a lo mejor en esa media hora, de repente la gente no escuchará la radio, pero nosotros estamos dando un aporte extraordinario de que esta herramienta. Y la gente se equivocó, porque resulta que la radio empezó a ser más escuchada, porque la gente decía, mi hija va a salir hoy por el radio. Entonces le decía al otro, perdón, escúchale, tú no vas a decirle al otro, uno se entusiasma mucho hablando de esto, no, tú no vas a ser más, y la gente empezó, la radio Pedregal llegó a ser escuchada más que emisoras comerciales de la ciudad de Mérida, que es una ciudad grande que hay cerca del Pedregal. Nosotros llegamos a tener a veces más audiencia en momentos. Teníamos, las escuelas empezaron a escucharlo, profesores universitarios empezaron a escuchar la radio y no escuchaban solamente los voceros, sino que decían, oye, pero si esta radio hace esto, qué bueno, vamos a escuchar qué otras cosas hace. Entonces la gente se equivocó porque cuando uno hace algo de corazón y de buena intención, yo creo que eso la gente lo percibe. Y eso es lo que veía la gente, que nosotros hacíamos un trabajo con mucho amor, que esa media hora de amor era un desastre, pero qué importante era para la gente. Y para cerrar un poco, en el documental, si después de eso se lo puede compartir. El mismo Edelsa hace, ya termino, hace un comentario importantísimo, que es que la gente empezó a preguntar, ¿qué ha aprendido la gente con eso? Nada. Y resulta que los muchachos nos empezaron a decir que había papás que nunca les dirigían la palabra y que empezaron a hablar con ellos y que empezaron a valorar a sus hijos mucho más de lo que los valoraban antes y les hacían más caso, porque decían, oye, es que mi hijo sale por radio. Entonces, eso era importantísimo. Sí, voy a cerrar con este
con esta frase que es de Luis Pechetti, que a mí siempre me ha gustado, que dice: nuestra educación está llena de acartonamiento, endurecida, no es novedad. Tampoco lo es que la mayoría de las personas están íntimamente hartas de todo eso, pero cuesta cambiar. Somos como esas familias que se reúnen a comer todas las semanas y a pesar de que nadie soporta ese encuentro, nadie falta. Muchas gracias. Excelente, excelente, Carlitos, excelente, Alexander, qué interesante. Bueno, mientras nuestro amigo Daniel nos acompaña con el chat, hay una parte muy importante. Primero, pedirle a Carlos si podemos compartir en el chat el enlace del video de YouTube para que vean la propuesta completa en su máximo tiempo, que son 10 minutos, Carlitos. Sí, perfecto. Y hay una partecita que, bueno, yo me tomo el atrevimiento, qué pena, de colocarles, porque me pareció muy importante dentro del video que estuve escuchando ayer, inclusive se me bajaron las lágrimas, porque me veía muy joven en aquel tiempo. Entonces, hay una parte de ese video que me parece interesante y eran las opiniones de los profes, porque si ustedes se imaginan, cuando dos jóvenes o dos chamos iban a hablarle a unos profesores, era una cosa, los ojos eran así. Y cuando hablábamos, no, que el tema de Shakira, los ojos eran así al principio. Pero después esta sensibilización se dio de tal manera que logramos escuchar estos comentarios de los profesores. Entonces voy a colocar parte de lo que decían los profes con respecto a esto. No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí? Perfecto. La actitud también cambia. Ellos observan, evalúan y se juzgan a sí mismos. El beneficio tal vez más grande es que los niños se ven obligados a leer. Tienen que leer, ¿verdad? A investigar, cosa que de repente no todos lo logran con exactitud, pues, pero es un proceso que se les va despertando a los muchachos, ¿no? En convertirse en promotores de ellos mismos. Trae tu lata aplastada a la escuela por una buena causa. Porque con un granito hacemos mucho. Y ahora venimos con los insectos. Bueno. También con la profesora Rosa, para saludarla también, nos explicó que ellas, algunas eran nocturnas y de color pardo con negro, y la mayoría del día eran de colores vivos. Más deporte, hablamos sobre deporte, de accidentes que ocurren. A veces la profesora nos ayuda con todos los temas y a veces clasificamos las canciones por partes. Hay un niño que se llama José Antonio, que él es el que organiza los chistes y él es el que echa más bromas con Isidro y eso. Entonces, a veces organizamos entre Jordan y yo sobre los deportes. María y eso hacen las entrevistas. Bueno, la profesora Eucari a veces nos ayuda a elegir nuestros temas, o si no, nosotros mismos. Nosotros nos organizamos el día jueves y lo hacemos de 9 a 10:30 o a 10. Y al otro día, a las 11, sale el programa. Todo es grabado aquí en la escuela, entrevistamos a nuestra maestra y a nosotros mismos. Bueno, entonces era eso, dejar esta partecita final, ya que aquí esto como que se me escapó, ya un segundito. Ajá, dejar esa partecita final. Esto es un video que dura 10 minutos, como dice Carlos, es un poco largo, pero es muy interesante. Entonces, bueno, tienen la mano levantada por acá nuestro amigo Hernán y el profe Samuel. Profe Hernán, adelante primero con usted. Activamos el micrófono y estamos prestos a cualquier comentario, opinión. Se volvió a desactivar. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, excelente el aporte del maestro Carlos Cris. Es la experiencia pues materializada en palabras.
y quería aportar a esto que realmente, incluso los que estamos trabajando en programación o en multimedia, a ver, no se está haciendo el análisis antropológico que merece la educación, la pedagogía, ni todos esos precedentes que el maestro acaba de manifestar. En pandemia, los profesores chocaron porque esa curva de adaptación al cambio es muy brusca. Si es brusca para los que ya estamos metidos en este mundo desde hace años, va a ser mucho más brusca para personas que, ya sea por habilidad o ya sea por destreza, ya sea por información, pues no logran tener tan claro el uso de las TICs. Pero sí es cierto de que hay que llegar a cosas como orgánicas, como espontáneas, desde cosas básicas como rebotar un audio mensaje y saber cómo interactuar desde esa limitación que tenemos. Entonces, me parece que la radio como tal, igual que la educación y muchas cosas, se está reinventando y debemos tomar lo mejor de todos los mundos, lo mejor de cada cosa para poder como dejar contento a todo el mundo y disminuir esa cantidad de miedo que tiene la gente. Es importante eso. Y un precedente, algo como en lo que estamos también trabajando, que se parece, pero es desde otra óptica y es lo mismo, es el mismo problema. Ya con este cierro, es que hay una comunidad que se llama Colibri, que es un sistema operativo de bajos recursos para lugares como la selva, como lugares muy apartados, o los desiertos, o lugares que de pronto uno no tiene los 1.000 pesitos para comprar los datos del día. Entonces, están una cantidad de ingenieros y gente muy tesa, están botándole corriente a eso, a cómo con transmisión de radiofrecuencia digital, ya no de radio, hacemos lo que el maestro Pedro Díaz aquí en El Placer hizo con las uñas hace 25 años. Ustedes en Venezuela y en toda parte están haciendo incluso correteados por la ley. Lo estamos haciendo ahora de manera digital. Entonces, de alguna manera, el paradigma es el mismo y como que los escenarios cambiaron, pero seguimos en la misma pelea. Y pues no es tanto como de las herramientas o de qué es moderno y qué es antiguo, sino más bien de escuchar a la gente. ¿Qué realmente le gustaría a los niños? ¿Qué realmente le gustaría al estudiante? Y cómo lograr conquistar esa motivación. Del resto ya así sea con papeles y letreros nos vamos a comunicar, pero sí, el llamado ahorita es escuchar mucho al cliente, y en este caso el cliente son los estudiantes, que los escuchemos a ver qué es lo que ellos realmente quieren y cómo ellos se entienden mejor. Vale, muchas gracias, profe Hernán, excelente aporte. Bueno, ahora nos trasladamos hasta Fortul con el profe Samuel Lorenzo. Rápidamente, profe, nos comentas su opinión con respecto al tema. Adelante, profe. Bueno, primero que todo saludarles y agradecerles de verdad por tan maravilloso programa y grandes invitados que nos enriquecen mucho. Bueno, con los dos profes inmediatamente, pues con el primero me reportaba de los cuentos, era pues cómo querías que no había luz en nuestro pueblo, dio la que nos reuníamos en familia y salieron esos cuentos antiguos, ¿no? Esos cuentos de la Sayona, que el cuento de la Llorona, que el cuento de esas cosas. Yo digo, cómo nuestra cultura aquí llanera, hay tantos cuentos y empíricamente esta gente nos cautivaban esa atención a nosotros, ¿cierto? Y cómo los jóvenes que estaban ahí en ese momento se cautivaban de cómo esta persona abuela lo narraba de tal manera que cautivaba en nosotros, inclusive la atención de nosotros los adultos, nos volvía como a devolver a esa infancia. Entonces, ya con lo que decía el profe, como la radio escolar como esa herramienta, pues sí, me uno al compañero que estaba hablando anteriormente de las TICs, como nosotros, a veces yo miraba produciendo un programa y los chicos entretenidos en su celular, y cómo verdaderamente pues se podría pues nosotros llegarles a ellos y usar las redes, ¿no? Usar las redes, también que nuestra emisora por las redes, por estas cosas puedan cautivar y llegar, y con esos programas de cautivar la audiencia dependiendo cada programa, ¿no? Cómo miraba más que todo en la parte rural, como no estaban llegaba el internet directamente o algunas cosas, como en la parte rural, pues se hacía más aceptable los programas y estas cosas que se realizan. De todos modos, es un reto, ¿no?
es un reto porque uno ve ahorita pues las cadenas grandes, esta cuestión con el internet y todos estos programas de cuántas influencers, personas que están influenciando jóvenes y todo, y uno ve esos contenidos sin nada que ver. Entonces nosotros tenemos verdaderamente con esta herramienta que volver a cautivar a los jóvenes y resaltar toda nuestra cultura, todo lo que nosotros tenemos, verdaderamente principios, valores y todo lo que tenemos en realidad para comenzar a volverlo a cautivar la atención de nuestros compañeros. Yo creo que ahí está el reto y bien nos lo han explicado los profes, ¿sí? Está esa herramienta y está esos métodos, esas formas de llegarles a ellos con estos cuentos y a ver, buscar, pues yo creo que debemos prepararnos cada vez más. Y con esta competencia tan terrible que tenemos, pues nos implica pues más el reto para poder cautivar y llegar y no dejar morir la radio escolar y esta herramienta tan hermosa. Vale, muchas gracias, profe Samuel. Y bueno, en este momento hundimos el botoncito para irnos hasta San Cristóbal, Jorman. Puf. Rubio. Rubio. Concretamente rubio. No, mira, yo escuchando a Alexander y escuchando a Carlos Cris, intento dibujar un poco lo que tuvieron que vivir en el contexto en el que tuvieron que hacer este trabajo, ¿no? Y ahora con tantas herramientas disponibles, yo creo que es genial, es un momento inmejorable para hacer algo, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, teniendo en cuenta que la experiencia que nos cuentan ellos nos despierta a nosotros el deseo de pues seguir promoviendo acciones, no necesariamente con una radio. Yo les cuento un poco, acá en el municipio, de las 10, 12 radios que hay, la semana pasada, hace 15 días, apagaron 11. O sea, queda una sola radio queda, y queda una comunitaria que solamente habla de lo que el gobierno quiere que hable, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con formas alternativas de hacer comunicación, podemos ir construyendo cosas para nuestras comunidades? Y no necesariamente en la infraestructura de una escuela, lo decía Carlos, ¿no? Sino cómo nosotros podemos hacer de la comunidad una escuela de comunicación, ¿no? Entonces, esta experiencia de verdad para mí es muy inspiradora, la experiencia de Alexander también, porque me ayuda a pensar en estrategias para seguir cultivando y seguir promoviendo acciones de comunicación alternativa. De hecho, ayer tuvimos el estreno de un programa que hacemos para una radio digital de jóvenes con Edelso, y pensábamos un poco en esas formas alternativas de hacer radio, ¿no? Y yo pues quiero hacer la cuña acá, yo quiero agradecerle a Alma y a Carlos Cris, porque fueron los quienes me metieron en este mundo de la comunicación. Yo antes ni estaba enterado de esto y ahora pues soy un apasionado y un enamorado desde hace 5 años para acá de la radio y de la comunicación, y en eso estamos, ¿no? Guardando las distancias con lo que Carlos contaba. Nosotros acá, y se lo contaba Edelso ayer, tenemos una experiencia de unos jóvenes que no tenían nada que ver con comunicación y hoy en día investigan temas, trabajan temas, levantan guiones para hacer el programa de radio que hacemos para Radio Lío. Y eso es hacer educación popular, porque ellos por sus propios medios están intentando llevar un mensaje a las comunidades, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Entonces, esto es de verdad para mí inspirador. Parceros y Panas fue el punto de inflexión, pero ahora escuchando todo esto, estando en esta experiencia de radio escolar, nos ha permitido pues pensar otras posibilidades de hacer comunicación alternativa, y más si nos siguen apagando radios como viene ocurriendo. En el país, les cuento un poco, van aproximadamente 120 radios en lo que va de año apagadas, y es muy triste eso, ¿no? Entonces, de verdad yo quiero agradecerles la oportunidad y quiero agradecerle una vez más a Alma, a Carlos y a Alexander y a Edelso por compartirnos estas experiencias. Bueno, gracias a ti, Jorman, por ese testimonio y también por lo que vienes haciendo, ¿no? Porque sé que estás haciendo un trabajo de hormiguita, pero bastante jugoso, bastante fructífero en ese cuartico que se comenzó y que ya se expandió a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, qué chévere que esa pasión se pueda transmitir hacia más personas. Daniel, ¿qué nos cuenta la gente en el chat? Bueno, quiero iniciar mencionando que Radio Escolar, Suenan Ondas de Convivencia y Paz en la Escuela, nos ha permitido estar aquí compartiendo estas experiencias, aprendiendo, aportando también a la construcción de estas, digamos que estrategias y estas alternativas para aportar a esa transformación dentro de la escuela, aportar a esa transformación del territorio, y pues por eso también queremos darle, bueno, la bienvenida y también el agradecimiento
a Olga en cabeza de la Xarxa Solidaria, quienes pues han venido respaldando y acompañando esta formación, la formación del año pasado. Entonces para ella un agradecimiento especial y una calurosa y cariñosa bienvenida, y pues agradecerle que desde hace ya mucho tiempo está aquí acompañándonos en la capacitación, en el conversatorio. Entonces genial que esté aquí. Me gustaría de pronto, antes de leer el chat, poderla escuchar a ella, si así ella lo desea. Aquí ya le damos la palabra a ella. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí señora. Pues nada, saludarlos. La charla de hoy muy interesante, la verdad. Creo que la experiencia de los profesores, el conocimiento puede ayudarnos para tener una mejor propuesta de educomunicación para los niños, para las niñas y para esas regiones apartadas que a veces no tienen la posibilidad de tener a la mano estos profesores. Entonces, pues hoy tenemos mucho que celebrar porque finalmente nos aprobaron el proyecto. Sabemos que los tiempos en Europa, los tiempos de América Latina son distintos, pero a veces los tiempos son perfectos y bueno, ya salió y esperamos seguir construyendo, y el día que hagamos la evaluación con todos ustedes pudiéramos proponer nuevos temas para construir, seguir construyendo en esta línea de conocimiento, y también recoger un poco las inquietudes de todos los docentes y niños y niñas que participaron para poder construir el proyecto para 2023. Entonces, pues nada, solamente saludarlos, y aquí siempre estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, un motivo más de celebración. Muchas gracias, señora Olga, por tan excelentes noticias en este momento. Bueno, ahora sí procedemos a leer algunos de los comentarios que aparecen en el chat. Iniciamos con el de la profe Ana Esther, que nos dice, en referencia a lo que nos compartía Carlos Cris, dice: real, muchas veces se tiene la radio como algo para unos cuantos, porque los equipos se dañan, los profes como un trabajo extra que no valoran los demás. Algunos directivos lo usan solo para escuchar música, para poner música. Por aquí, bueno, también nos dice la profe Rosmira: detrás de cada niño siempre hay una historia interesante para contar y para escuchar. Luego pasamos al placer, dice: los adultos no todo lo sabemos y no siempre tenemos la razón. Hay que trabajar con nuestros chicos, ellos tienen mucho que compartir y enseñarnos. Luego nos dice Jorman: detrás de cada joven y de cada adulto también. Muy bien. Aquí nos dice Legicia Torres: las voceros y voceras escolares inciden en su comunidad escolar y barrial. Que a propósito, pues digamos que el conversatorio pasado trataba ese tema de lo barrial, de lo escolar, en el que nos acompañó Legicia allí como una de nuestras invitadas, que nos compartió parte de su experiencia, y pues que afortunadamente todos, la mayoría, logramos escuchar en ese momento, y si no, pues luego podrán acceder a ese también conversatorio en el portal web de este proyecto en Radio Escolar. Suenan ondas de convivencia y paz en la escuela. Nos dice el profe Hernán Salazar: ojalá que bueno, buscaremos la alternativa para compartirles la presentación, para que tengan este material y puedan seguir llenando de convivencia y de paz esos entornos escolares y también entornos barriales. Nos dice Lisbeth: vale la pena que nos regale otra, también la presentación. Bueno, están ansiosos por la presentación aquí en el chat. Dicen que es un proyecto, profes, esto es un proyecto educativo para lugares sin internet, campos desiertos, etcétera, nos dice Hernán Salazar. Desde el placer nos dicen que excelentes enseñanzas que nos motivan a soñar y a esforzarnos por hacer realidad los sueños de nuestra niñez y de nuestra juventud. Hoy empezamos a renovar el compromiso que como docentes nos hemos forjado en pro de una Latinoamérica más humana. Gracias infinitas, gracias maestros. Yerlis dice que es significativo este gran aporte que se está construyendo acá. A muchos adultos les produce miedo sentarse frente al computador, nos comparte Adriana Villegas. Luego Yerlis Pestana también dice: es una motivación para seguir implementando la emisora escolar como herramienta pedagógica en la escuela, y que nuestras aulas estén motivadas y nuestras clases se hagan divertidas. La emisora escolar es una herramienta muy importante para incentivar la lectura.
producción escrita, la oral, la escucha, la investigación y la oralidad. Lisbeth dice que la comunidad de verdad es toda una escuela. Es mover a las comunidades para hacer escuela popular. Bueno, aquí la profe Alma Montoya agradece especialmente a Alexander y a Carlos por el aporte, por la experiencia y por apoyar a las nuevas generaciones y docentes que buscan nuevas experiencias pedagógicas para acompañar nuestros procesos culturales y pedagógicos. Y bueno, y siguen llegando mensajes muy bonitos de todos los integrantes de este maravilloso proyecto. Saluda a Auriardi y Oswald, quienes han estado en esta formación desde el inicio, se han conectado mientras iban en la chalupa por el río para llegar a sus casas. Bueno, han vivido una travesía a lo largo de esta formación y nos han permitido a través de contar historias para comprender todos esos, digamos, esa pasión que ellos tienen por hacer radio para seguir creciendo y seguir aportando a la transformación de realidades. Edelso, por aquí tenemos la palabra de Carlos, entonces le vamos a habilitar a él el micrófono. Sí, perfecto. Entonces vamos con Carlos, mensaje final, Alexander, mensaje final, y cerramos con la cerecita de Alma para despedirnos. Dale, Carlito. Sí, yo quería solo comentar que varios han comentado eso de si esto se puede hacer en sitios donde no hay internet. Yo quiero recordar, quiero ubicar a la gente que, como lo dijo Jorman, en Radio Pedregal, en esa casita que ustedes vieron en ese sitio, estamos hablando del año 2003. O sea, estamos hablando de 22 años atrás. Esa comunidad no tenía nada. No había internet, no había nada. Esa era una zona rural, totalmente rural. Ni nombre. Es más, hay una persona que nos dijo, eso fue muy bonito, que después que nació la radio, ella le preguntó, ¿cuál es la importancia de la radio para usted? Bueno, que antes nosotros ni siquiera existíamos en el mapa. Ahora ya por lo menos hasta hay un cartel que dice Pedregal. Entonces, ese cartel que ustedes vieron al inicio que decía Pedregal estaba ahí, ese antes no existía. O sea, eso era una zona. Y yo otra cosa, yo en mi vida he estudiado comunicación social, yo no sé de radio, nada. Yo soy educador, mención planificación educativa. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que lo importante de las cosas que estamos compartiendo Alexander y yo es el reto de atrevernos. Ese es el reto. Tanto, ¿qué hicimos nosotros en Pedregal? Atrevernos. No había radio, no había señal, no había nada, no había dinero, la alcaldía era pobre. O sea, nosotros comenzamos una casita campesina que no usamos, la gente nos daba ideas, por ejemplo, para el estudio, los cartones de huevo, etcétera. O sea, nosotros salimos al aire con un micrófono que compramos en un bazar chino a 50 centavos de dólar. Ese fue el inicio de nuestra emisora. Entonces, lo importante es eso, no decir, es que aquí estamos en un sitio donde no se puede hacer nada. Es más, la gente cuando nosotros comenzamos con la propuesta, que antes de hacer la radio hicimos una reunión formativa con toda la comunidad. La gente decía, no vale mira, aquí la gente, no, aquí la gente es apática, no, aquí la gente no quiere nada de eso, no. Y bueno, resultó ser un éxito total, tan total que nuestra radio la cerró el gobierno porque tenían miedo que el equipo de la radio asumiera la alcaldía del municipio. Entonces, con eso quiero cerrar. O sea, lo importante de estas experiencias no es hacer una réplica de ellas. Lo importante de estas experiencias es entender que tenemos que cambiar de paradigmas, de ver la educación, y no porque la anterior fuera mala, no. La anterior, la educación que me dieron a mí, me formó a mí, pero ya no está adaptada a la realidad de hoy en día. Eso es lo que tenemos que entender, que no quiere decir que antes fuera mala. Es como si hoy usáramos un televisor blanco y negro teniendo uno a color, o sea, el blanco y negro funcionó. O sea, bueno, eso es primero, romper los paradigmas. Y segundo, atrevernos a hacer las cosas. Porque definitivamente, y ahí insisto en esas palabras que dijo Alexander en su presentación, la motivación, una persona motivada, bueno, pues se lleva por delante todo.
Bueno, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Yo creo, Carlos, que hubiera sido un buen alcalde. Tal vez se hubieran cambiado, se hubieran roto muchos paradigmas. Vale, pues yo creo que la comunicación tiene que estar llena de humor también, ¿no? Que hemos pasado unos momentos alegres aquí, compartiendo, recordando, pero yo comparto con Carlos esta idea de que tenemos que plantearnos retos, y los retos hay que intentar cumplirlos, ¿no? Cuando uno se coloca un objetivo, a lo mejor no llega a cumplir el objetivo, pero esos retos que uno se va proponiendo se van haciendo, ¿no? Y yo creo que el otro tema también que es clave en esta conversación y que Carlos lo apuntó muy bien, es el diálogo. En la comunicación que nosotros queremos hacer o en las relaciones interpersonales, intergeneracionales que queremos establecer, si no hay diálogo, si no hay escucha, si no hay comprensión del otro, si no hay la capacidad de escuchar al otro e intentar entenderlo, no hay producción que valga, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera herramienta. Y esa es una herramienta que se construye en la relación comunitaria. No se construye con un aparato, no se construye con una computadora, no, se construye en las relaciones de convivencia respetuosa entre las personas. Y yo creo que es el ingrediente número uno. A partir de la convivencia respetuosa y de la escucha a los otros, podemos hacer maravillas. Podemos construir podcasts que recorran el mundo, podemos construir radios. Y yo creo que lo otro es, si queremos crear contenidos sonoros, hoy en día es bastante sencillo hacerlo. Ya no era la complicación. Yo vengo del mundo analógico. Yo recuerdo en Radio Fe y Alegría en Maracaibo que grabábamos con cintas, que cuando nos equivocábamos se cortaban y se pegaban con cola. Eso era complicadísimo. Se grababa todo. 2 discos de vinilo sonando al mismo tiempo, y procurar ensayar mucho, porque si te equivocaba, aquel lío, cortar cinta, pegar la cinta, ¿no? Y hoy día no. Hoy día esto lo podemos grabar hasta con nuestro... Este es un teléfono de $65, ¿no? Barato, ¿no? Y con esto ya puedo grabar, puedo editar, ¿no? Y luego con un ordenador que puedo bajar programas, los técnicos, yo soy muy patoso en lo técnico, ¿no? Pero hay herramientas tan fáciles donde puedo montar y hacer maravillas. O si no, se hace en directo. Si recordamos, yo creo que mirar al pasado también es bueno, porque es que se hacían tantas cosas buenas en el pasado que parece como que es borrón y cuenta nueva. Las radios antiguamente tenían los platós y los programas se hacían en directo, ¿no? Los actores hacían las radionovelas y todo eso. Pues si no hay radio, si no hay manera de grabar, pues hacemos programas en directo y vendrá el narrador y vendrán los actores y vendrá el cronista y contará y punto. Y ya está. En fin, tenemos tenemos retos por delante que seguir cumpliendo. Estoy muy agradecido, estoy feliz de ver a Carlos, con el que nos vamos comunicando ahí de vez en cuando y contándonos historias. Feliz de ver a Alma, a Edelso y a todos ustedes. Fantástico que hayamos podido dialogar y bueno, que hayan tenido paciencia de escuchar nuestras historias. Gracias, Alexander. Gracias, Carlitos. Y bueno, cerramos con nuestra querida amiga Alma Montoya desde Bogotá. Desde el frío de Bogotá, pero del calor humano grande, inmenso para todos y todas. Las conclusiones ya fueron dadas y fueron dadas por ustedes dos, por Carlos y por Alexander, también por la intervención de Jorman y por todas estas experiencias y todo lo que fueron compartiendo los participantes, tanto en el chat como hablando directamente. Profes, ¿esto qué significa? Dentro de 8 días tenemos nuestra última actividad. Entonces lo que quiero decir es, los que puedan, los esperamos acá. Los esperamos
vamos a tener material para obsequiar a cada uno de los profesores. Y ojo con el trabajo, porque haremos llegar a cada uno, como hemos hecho siempre, desde el 2019, sí, claro, desde la pandemia, les haremos llegar a los que terminen este curso su certificado y su cartilla. Muchas gracias, Zarza Solidaria. Muchas gracias con el Ayuntamiento de Sabadell, a Olga, a la profe Marta, a todos el equipo de allá de Barcelona, que a propósito están por ahí vecinos, Alexander, ¿no? Entonces, de verdad, de todo corazón, y para la gente que está aquí en Bogotá y en la Sabana, desde ya, bienvenidos, nos veremos dentro de 8 días. Recuerden, es en el Salón de Convenciones Santa Teresita, estación 45 de Transmilenio, es muy fácil de venir y ahí está la publicidad. Muy bien, muchas gracias. No se vayan para la foto. La foto. Entonces, prendamos toda la cámara. Está abierta las posibilidades de este día, el inventar. Se han hecho cualquier cantidad de experiencias, pero cada una será novedosa en la medida en que le metemos todo el empeño y todo el compromiso. Gracias, Edelson. Entonces, ¿todos para la foto? Listo. Esperemos a que... Ajá. Muy bien. Ahí tenemos a 12. Vale, dejamos de compartir para que se vea pantalla completa. ¿Listo? Ok. Ajá. Vamos a ir prendiendo. El hombre de la cuenta, ¿dónde está? Ahí ya veo a Daniel. Sí, por acá estamos. Bueno, mientras van activando sus cámaras para la fotografía de hoy, yo voy alistando aquí para tomarla. Listo. Mientras que vas alistando, sigo motivando a la gente. Nos veremos. Recuerden que estarán con nosotros, sin duda alguna, Daniel, Edelson y Sandrita, quien acompañó la primera parte de este trabajo acá en Bogotá. De modo que ahí nos veremos. Tú dirás, da las órdenes, da las indicaciones, Daniel. Listo, bueno, entonces en 3, 2, 1 y sonrían, por favor. Listo, muy bien. Nos toca tomar otra porque son dos pantallas tenemos en este momento. Mientras tanto, pues ya he habilitado... Hola, Mónica, te estoy viendo, qué bien. Saludos, Mónica. Uy, saludos. Que cumplió años hace poco, la amiga Mónica. ¡Felicitaciones! Listo, bueno, ya estamos con la otra pantalla, entonces vamos a sonreír en... Bueno, muy bien. También ya activé los micrófonos de todos para que ahorita en un momento puedan despedirse. Entonces en 3, 2, 1 y sonrisas. Listo, muy bien. Ya estamos con las dos fotografías de la mañana de hoy, de este conversatorio. Muchas gracias a todos por asistir. Que sigan sonando ondas de paz, que sigan sonando ondas de convivencia. Agradecimientos a todos, a todas por enviarnos sus producciones y bueno, seguiremos encontrándonos en el camino. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Chao, saludos. Nos vemos en Bogotá. Muchísimas gracias. Nos vemos en Bogotá. Adiós. Gracias, saludos. Un gran abrazo para todos. Buena tarde para todos. Chao. La retirada de Piqué. Gracias. Lito, cuídate. Chao. Saludos a Piqué. Chao. Almita, desde Arauquita también un saludo grande, 88.3. Claro que sí. Claro que sí. Qué bien, Arauquita. Arauca, qué bien. Almita, ya nos vemos. Dios te bendiga. Amén. Lo mismo. Profe Pedro, chao.